Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a mi canal. Lo primero, espero que hayáis pasado un magnífico verano. La verdad es que yo no me puedo quejar, al fresquito. Y sí que es cierto que he tenido el canal completamente abandonado, que habré perdido seguidores, en fin, esas cosas que ya sabéis que a mí tampoco me preocupan demasiado. Pero hoy os traigo un vídeo que hace mucho tiempo tenías ganas de hacer, porque creo que es inevitable hacer un vídeo sobre una persona tan relevante, quizá una de las personas más importantes, ¿no? Casi del mundo, se podría decir, que fue más relevante en este mundo. Y estamos hablando nada más y nada menos que de ese gran artista negro llamado Michael Jackson. Para empezar, lo primero que voy a decir, ya para abrir un poco lo que es polémica, es que está demostrado legalmente y está demostrado científicamente que Michael Jackson es inocente. Es decir, que en ningún momento realizó ningún tipo de abuse sex sobre ningún niño, ni muchísimo menos. Y esto, como os comento, es una cosa que está demostrada, aunque la mayoría de la gente no lo sabe, porque tampoco se han preocupado de saberlo. Es decir, yo creo que hay dos tipos de personas. Están las personas que son muy fans, digamos, de un artista, pero lo que es de su música, sus discos y demás, sin preocuparle en absoluto lo que luego sería su vida real. Y luego, por otra parte, estaríamos hablando de aquellas personas que, además de ser fans del artista y de su música, son fans de la persona en general y les gusta conocer todo lo posible respecto a su vida, sus biografías y, como digo siempre, el que quiere saber sabe, el que quiere documentarse se documenta. Y es cierto que siempre hay, lamentablemente, prensa amarillista que pretende hacernos creer determinadas cosas y que quizá hubo alguna manifestación de Michael por inocencia, por que era quizá algo ingenuo porque era un niño grande, que no fueron muy acertadas. Por supuesto, no era perfecto, aunque llegó casi a la perfección. Si alguien estuvo cerca o casi próximo a llegar a la perfección, ese fue sin ninguna duda Michael Jackson. Entonces, parto de esa base para que sepáis que esa es la postura que yo voy a defender, pero además voy a explicar por qué, voy a explicar que hay pruebas al respecto de que esto es así. Es decir, como sabéis, a mí no me gusta traer ningún documental, ningún podcast, ninguna cosa que no, demuestre lo que digo, ¿no? No me gusta decir las cosas por decir, porque eso es lo que hace la gente por lo general. Y sobre todo en estos casos en los que juzgar es una cosa lamentablemente demasiado fácil. Entonces, la verdad es que Michael Jackson tuvo muy mala suerte. Fue una persona trabajadora como ninguna, llegó más lejos que nadie, la persona quizá, como os comento, más conocida del mundo, que llegó más lejos, que siendo negro consiguió lo que no está escrito, superar e incluso a los Beatles, para aquel que no lo sepa, porque ¿qué artista ha sido más grande en la historia? Pues aunque no lo creáis, y otros puedan pensar, lo cual es muy respetable, que fueron los Beatles, Michael Jackson superó a los Beatles en un par de ocasiones, nada más empezar a trabajar, pero es que después estuvo, una vez que ya los Beatles se retiraron, en el número 1 de todas las listas posibles del mundo durante años. Hasta que, es verdad que, por ejemplo, cuando Nirvana sacó el Nevermind, logró desbancar al Dangerous, pero vamos, esto fue una cosa excepcional, ¿no? Michael Jackson ha sido el mayor artista de todos los tiempos, sin ninguna duda. Así que como siempre vamos a empezar un poco con su biografía. No me gusta extenderme demasiado, aunque al final lo voy a hacer porque yo tengo ese defecto, porque,
yo creo que mucha gente, la biografía, por ejemplo, un poco lo que es cómo fueron sus inicios y demás, lo conoce, y sobre todo teniendo en cuenta el estreno reciente de la película Mike, que habrá visto pues mucho público, que para eso se hizo, y evidentemente esto ha hecho que mucha gente que desconocía muchas cosas ahora las conozca, porque la película realmente es muy fiel a la realidad, aunque por suerte no se recrea en la que fue la peor parte de su vida, que fue su infancia, desde los 5 años hasta, bueno, hasta el momento en el que estuvo bajo la custodia, por decirlo de alguna manera, de su padre, ese maltratador brutal, porque no tiene otro nombre, que les hizo lo que no está escrito, especialmente a Michael y a otro de sus hermanos, que eran los más pequeños. No podemos llegar a imaginar, ¿no? En la película sí que es verdad que se quiere reflejar, pero de manera muy suave, pero fue bastante peor de lo que se refleja en la película. Pero bueno, vamos a ver un poco cómo surge todo esto, ¿no? Vamos a hacer un recorrido pues bastante amplio por lo que fue la vida de este gran artista, no solo basándonos en lo que fue su trayectoria, ¿no? Sino bueno, lo que fue lógicamente pues el proceso vital básicamente que llevó a que se convirtiese sin duda en una de las figuras más complejas, famosas, controvertidas, excéntricas de la cultura contemporánea, lo cual en parte lo ayudó y en parte no. Digamos que la figura de Michael Jackson no se puede comprender, por eso digo, únicamente a través de sus canciones. Aquellos que son fans de sus canciones, por supuesto, que es gente que tiene todo su derecho a decir: a mí lo que me interesa es la música y la persona me da igual. Por supuesto, es súper respetable, pero bueno, pues en este caso no lo podemos conocer a través de sus canciones, sus videoclips, sus éxitos comerciales, que han sido innumerables, sus transformaciones físicas, o incluso todas aquellas acusaciones que lamentablemente no pues marcaron de alguna manera su vida adulta. Es decir, es muy importante, como os comento, y al final lamentablemente retroceder a lo que eran sus raíces, básicamente, ¿no? Todo lo que tiene que ver, ya sabéis que a mí me gusta tener en cuenta el contexto histórico en el que nació y todas las circunstancias que de alguna manera, bueno, pues condicionan su infancia, que no son pocas y que son las que determinan sin ninguna duda el resto de su vida. Por eso es muy importante tener en cuenta esta circunstancia, ¿vale? Digamos que, bueno, pues realmente se puede decir que ya antes del nacimiento de Michael Jackson hay unos antecedentes en su familia y una trayectoria de sus antepasados, como todo hijo de su vecino, y lógicamente pues en un contexto histórico estadounidense que, como os podréis imaginar, estaba muy marcado, como todo el mundo sabe, por la desigualdad racial, las dificultades económicas, la búsqueda de oportunidades por parte de las familias afroamericanas era algo más que complicado. Es decir, estamos hablando de que la esclavitud no era algo tan lejano, y bueno, pues al fin y al cabo los negros seguían siendo vistos por gran parte de la sociedad americana y bueno, gran parte del mundo, como una raza inferior, como todo el mundo sabe. Esto también es muy importante tenerlo en cuenta. Y es importante porque además Michael Jackson no tuvo la suerte ni el lujo de nacer en un entorno, digamos, precisamente de riqueza, ni en una familia poderosa o relacionada con lo que es la industria del entretenimiento, que pudiese a lo mejor enchufarle, ¿no?,
como podía pasar por aquel entonces con algunos artistas negros que sí habían salido adelante. Concretamente nació en Gary, Indiana, y estamos hablando de que además nació en una familia que era muy numerosa y trabajadora, por lo cual su futuro lógicamente no estaba predeterminado en ese momento. Eran, ya os digo, realmente pobres, y es que además eran testigos de Jehová. Y esto, bueno, voy a pedir disculpas si digo algo que pueda resultar ofensivo para algún testigo de Jehová que me esté escuchando, pero bueno, obviamente todo el mundo sabe cómo funciona esto. Esto también fue bastante importante y bueno, enigmático en el fondo en toda la vida de Michael, ¿no? Entonces, bueno, al final fue la música lo que sabemos que se convirtió en ese medio a través del cual lo que fueron la familia Jackson en general logra de alguna manera escapar, ¿no?, de esas condiciones económicas y llegar a alcanzar lo que es una fama inimaginable. Es que es inimaginable lo que hizo este señor. Pero claro, como comento, este éxito tuvo un precio exacerbado, un precio demasiado caro, un precio extraordinario, un precio que digamos que a día de hoy las personas que conocen la biografía de Michael Jackson, cuando se les pregunta, ¿tú te cambiarías? Y estamos hablando de personas que conocieron, fueron íntimas amigas de Michael Jackson, formaron parte de su círculo. ¿Tú cambiarías tu vida por la de Michael Jackson, a pesar de saber que fue multimillonario, que tuvo un montón? Y todo el mundo dice sin dudarlo que no. Las personas que evidentemente lo han conocido, las personas de la calle que, en fin, saben la misa a la mitad, pues evidentemente dirán, sí, hombre, claro que quiero ser Michael Jackson, lo que pasa es que yo me lo habría montado de otra manera, patatín. Bueno, los de siempre, es bastante fácil juzgar. La cuestión es que, bueno, el precio, como os comento, fue excesivamente elevado y, como os comento, sobre todo para los hijos y especialmente para los más pequeños, precisamente Michael, que además era el que tenía de muy lejos más talento de todos, pero de muy lejos, y comenzaron, como todo el mundo sabe, a trabajar, vamos, desde que eran pequeños, no los siguientes, que Michael tenía 4 o 5 años cuando comenzó a trabajar. Entonces, claro, por otra parte, estamos hablando de que la familia de Michael Jackson, aparte de ser muy numerosa, pues tenía, lógicamente, 2 figuras parentales que eran muy diferentes, ¿no?, como suele pasar en muchas familias. Por una parte, teníamos a Katherine Jackson, que era la madre y que representaba lo que era el componente religioso, protector, familiar. Y por otra parte estaba el energúmeno, porque lo tengo que decir, el energúmeno despiadado de Joseph Jackson, que era un hombre, y aunque en aquella época, bueno, es que era más normal y demás, bueno, era más normal pero hasta cierto punto, porque lo que hizo este señor con sus hijos, en fin, era muy severo, excesivamente disciplinario y además muy ambicioso. Quería proyectar en sus hijos lo que él no podía ser. Entonces, bueno, pues Joseph de alguna manera comprende de manera relativamente rápida lo que es el potencial musical que tienen sus hijos, debido a una anécdota bastante curiosa, que es que uno de los hermanos, porque el padre, bueno, trabajaba, es verdad, nadie lo va a negar, como un campeón todos los días en una fábrica, pasaba horas y horas, tenía un trabajo muy duro, eso ya os digo, nadie se lo va a quitar, pero bueno, eso no deja de ser, como os comento, una de las cosas más que vivía muchísima gente en aquella época, era lo que había, ¿no?, de alguna manera, y de ninguna manera justifica el maltrato al que sometió a sus hijos, por supuesto.
Casualmente parece ser que, bueno, el hombre, pues para entretenerse tenía un pequeño grupito sin importancia que escuchaban 4 gatos, en el que tocaba la guitarra. Y él tenía una guitarra a la que le tenía bastante aprecio, y parece ser que cuando su padre no estaba en casa, él la tenía cerrada en un cuarto con llave, pues uno de los hijos logró abrir esa puerta y coger esa guitarra. Y a base de haber escuchado a su padre, a base de que tenían un oído bastante agudo, pues el chaval empezó a tocar la guitarra. Y el resto de los chicos, pues acompañarle, cantando, bailando y demás, pues lo típico que hacen los chavales, lo veían como un juego. ¿Qué pasa? Pues que rápidamente, un buen día, una de las cuerdas de esa guitarra, imaginaos la situación, se rompe. Entonces esto trae 2 consecuencias muy importantes. La primera de todas, una paliza de narices, ¿no? Imaginaos un hombre tan severo, tan riguroso como él, que se encuentra de pronto su guitarra con una cuerda rota. Pues la paliza, la somanta que les metió, tela marinera. Pero por otra parte, se da cuenta en ese momento precisamente de ese potencial musical que tienen sus hijos, que era de lo que estábamos hablando. Y entonces es cuando el hombre ya, por esa ambición que era totalmente desmedida, comienza a organizar una formación totalmente rigurosa que, como sabéis, se llamó los Jackson 5, y que se terminarían convirtiendo en un grupo totalmente profesional. Es decir, a día de hoy, ¿quién no ha escuchado alguna vez en su vida, sea de la edad que sea, de la década que sea, la etapa que sea, al menos 1, 2, 3, 4 canciones, o bien de los Jackson 5 y por supuesto de Michael Jackson? Yo creo que nadie. Es decir, de los Beatles puede que muchos chavales de hoy en día no lo conozcan, pero Michael Jackson, ya os digo yo que no. Entonces la disciplina, como os comento, era extrema. Es decir, estamos hablando ya no solamente de horas y horas y horas de trabajo sin parar, en el que es que estaban ocupados realmente gran parte del día y la noche, básicamente, y luego pues eran sometidos, como os comento, pues a palizas muy serias, bien con cinturones, bien incluso y lamentablemente con cables eléctricos, y que además hay que ser muy mal nacido para untar a los niños en aceite para que les doliera todavía más, ¿no? Esto es una cosa que yo realmente no puedo soportar. O sea, me parece tan brutal llegar a tener esa sangre fría con tus propios hijos, aparte de hacerlos trabajar hasta la extenuidad, que luego nos podemos preguntar, bueno, ¿y si el padre no hubiese hecho eso, Michael Jackson habría llegado a donde llegó? Bueno, probablemente hubiese llegado a ser famoso, por supuesto. Quizá no tanto, pero el talento estaba ahí sin ninguna duda. Pero bueno, como os comento, ellos no hacían más que ensayar, ensayar, ensayar y ensayar más. Y pobre de ellos que se equivocaran, que paliza iba y paliza venía. Y claro, el padre además se da cuenta que Michael, desde muy pequeño, demuestra unas capacidades vocales y escénicas fuera de lo común, totalmente extraordinarias, con lo que al final se termina convirtiendo, ¿no?, en lo que es el centro del grupo. Entonces, claro, digamos que de alguna forma en ese momento atraviesa una paradoja que arrastra durante toda su vida, y que es que el niño que se convirtió en uno de los mayores símbolos de la infancia de la cultura popular fue en realidad un niño no niño, porque nunca pudo llegar a disfrutar de la niñez, nunca fue a un parque de atracciones, nunca fue a un parque ni siquiera normal, no se podía relacionar con otros niños
y luego por todo esto de que eran testigos de Jehová tenían unas costumbres muy concretas. Entonces al final estamos hablando de un Peter Pan, porque esto es así y es la figura que él mismo quiso adquirir de alguna manera, a que el éxito le arrebató realmente gran parte, por no decir toda su infancia, ¿no? Digamos que es que mientras otros niños acudían al colegio, jugaban con sus amigos, construían su personalidad en un entorno pues relativamente protegido, Michael no hacía más que ensayar, viajar, actuar y enfrentarse a las duras exigencias ya no solo de su padre, que además lo maltrataba de esa forma, sino de una industria ya profesional, ¿no? Entonces desde muy pequeño su infancia ya queda vinculada a lo que es el trabajo, el escenario y todo lo que es la necesidad, digamos, de alcanzar un nivel de perfección que era lo que se le exigía, sobre todo por parte del malnacido, pues cada vez mayor, ¿no? Entonces, bueno, concretamente la entrada de los Jackson 5 en la industria musical, pues os podéis imaginar que transforma por completo la vida familiar. Estamos hablando de una familia negra, pobre, en el que el padre tiene que trabajar horas y horas para poder mantener una familia además tan numerosa. Pues el grupo comienza a actuar en locales, en concursos, hasta que llega un momento que, como todo el mundo sabe, pues llegan a alcanzar una dimensión profesional que finalmente les permite entrar en la promotora Motown, en ese momento una de las más importantes para este tipo de gente, de música lo que es afroamericana. Michael en este momento pues era todavía muy joven y entra en contacto con algunos de los artistas más importantes de lo que es la historia de la música popular. Aprende observando nada más y nada menos que a James Brown, a Jackie Wilson, Fred Astaire, Gene Kelly, Diana Ross y otros grandes intérpretes, ¿no? Y hablamos, por ejemplo, de Fred Astaire y demás por el tema del baile. Es increíble cómo fue cogiendo un poquito de aquí, un poquito de allí y luego lo transformó en su propia firma, porque desde luego que no había nadie que bailase y que actuase como Michael Jackson. O sea, eso es así. Entonces, una de sus características más extraordinarias consistía precisamente pues, en que tenía una capacidad para observar, absorber y transformar todas esas influencias de todos estos grandes artistas que le llegaban, que no hay palabras para definirlo. Y él mismo era tan exigente consigo mismo, entre otras cosas, en un principio por el propio miedo que le tenía a su padre. Tenía tanta ansiedad que cuando su padre iba a llegar a casa, él llegaba a vomitar, es decir, le tenía pánico, ¿no? O sea, imaginaos, yo de verdad que es una cosa que me puede, pero bueno, en fin. Michael estudiaba eso, el movimiento, estudiaba la voz, estudiaba los gestos, estudiaba el ritmo, estudiaba la relación que tenían con el público. Entonces aquí no estamos hablando de una persona que se limita a imitar a otros artistas. Estamos hablando de una persona que incorporaba, como os he comentado así superficialmente, elementos de distintas tradiciones para crear una identidad propia. Por eso él siempre decía, yo no quiero hacer música solo para negros, de negros solo para negros. Yo quiero que me escuche todo el mundo. Yo quiero ser el artista más grande del mundo. Y vamos que sí lo consiguió. Su talento era excepcional, pero, como os comento, acompañado de esa disciplina extraordinaria, y ese niño que aparecía en el escenario poseía esa capacidad interpretativa que superaba, pero de lejos, de lejos, lo que era lo habitual para su edad. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que a medida que los Jackson 5 van alcanzando el éxito, lógicamente y de manera inevitable, Michael se convierte progresivamente en la figura central del grupo. Es decir,
Los hermanos pasan totalmente a un segundo plano y es la voz, la presencia escénica y esa capacidad que él tenía para transmitir emociones lo que hace que se distinga, ya os digo, muy de lejos de sus hermanos. Y el grupo representa la primera gran etapa de su carrera, pero también ese comienzo de una transformación que por suerte terminará separando a Michael del grupo y progresivamente de su padre, como iremos viendo, menos mal, como os comento. Entonces la relación con Motown, como siempre y como suele pasar con este tipo de grupos, pues se acaba deteriorando cuando lógicamente los Jackson ven el potencial que tienen, el éxito que tienen y desean un mayor control sobre todo lo que es su música, sus creaciones y sus decisiones profesionales. Por lo tanto, en este momento cambian de promotora y se pasan a Epic Records, y ahí es donde la progresiva, y digo progresiva, es decir, que esto no fue de un día para otro ni muchísimo menos, independencia de Michael, digamos que marca el inicio de una nueva fase en la que ya no es simplemente el niño prodigio de los Jackson 5, sino un artista que, digamos, comienza poco a poco y sobre todo para alejarse de esa figura monstruosa para él, que era para él su padre, su identidad propia, ¿no? Aquí es donde empieza a despertar el verdadero Michael Jackson, que finalmente terminaremos y por suerte conociendo. Digamos que con Off the Wall, Michael Jackson se transforma definitivamente en una estrella adulta. Es el primer disco que graba en solitario, con la colaboración nada más y nada menos que de Quincy Jones, que fue muy importante en su vida para tomar esta decisión y convencer de alguna manera al padre de que convenía que hiciera un disco en solitario por su talento, lo cual el padre acepta siempre y cuando no deje lo que es la formación de los Jackson 5, que era lo que a él le interesaba. Entonces, lógicamente, la figura de Quincy Jones es decisiva, porque tenemos por una parte la combinación entre la experiencia del productor y la creatividad de Michael, que hace que se produzca un álbum que demuestra que el cantante sin ninguna duda puede triunfar por sí mismo. Y esto es un paso fundamental. Off the Wall representa ese paso de Michael desde esa imagen de niño prodigio a la de lo que es un artista hecho y derecho, adulto, con su propia identidad musical. Pero como todo el mundo sabe, el verdadero salto, sin ninguna duda, llegaría con Thriller. ¿Quién no ha escuchado Thriller? Si alguien realmente no lo ha hecho, que me lo ponga en comentarios. Creo que incluso los niños, ya os digo, de a día de hoy han escuchado Thriller, han visto el vídeo, y sabemos que ese álbum no solo se convierte ya en lo que es un éxito comercial extraordinario, no los siguientes, que no hay palabras, sino que modifica literalmente las reglas de la industria musical. Aquí es cuando realmente Michael comprende que una canción puede convertirse en una experiencia visual y narrativa. Otra de las muchas o de los muchos rasgos que lo hace sin ninguna duda especial, a pesar de que pudiera tener sus excentricidades y determinadas cosas que luego no son tantas tampoco como la gente cree. Los videoclips dejan de ser simples herramientas promocionales y se transforman, digamos, en auténticas producciones cinematográficas. De hecho, en Thriller se demuestra que la música popular puede combinar sonido, imagen, coreografía, narrativa y espectáculo en una misma obra. Aquí Michael Jackson deja de ser simplemente un cantante famoso y se convierte en un fenómeno cultural global. El éxito de Thriller cambia completamente la escala de su fama y Michael pasa a ser reconocido en todo el planeta, como os comento.
No obstante, la fama, que inicialmente representa una recompensa, comienza a convertirse también en una forma de aislamiento, que es lo que lamentablemente le pasa a muchos artistas, sobre todo con este tipo de éxito tan brutal, ¿no? Digamos que su popularidad le impide vivir como una persona normal. Es que Michael Jackson no podía salir a la calle a comprar el pan a la tienda de abajo. Es que era imposible, porque siempre había gente alrededor de donde él estaba y basta que saliera un segundo y demás para que la prensa amarillista, los paparazzis y demás estuvieran ahí una y otra vez y pim pam. Imaginaos si pasaba con, por ejemplo, Amy Winehouse, por hablaros de un caso más reciente, cómo era con Michael Jackson. Es que tenéis que ver, y de hecho en la película creo que también se representa bastante bien, ¿no? Esas calles llenas de gente donde no cabía ni un alma, solamente para ver a Michael, ¿no? Entonces, claro, no puede caminar tranquilamente por la calle, no puede ir a un parque de atracciones, ya una vez que ha salido de esa, digamos, brutalidad a la que era sometido por su padre y también por su religión. Él se empieza a alejar de todo lo relacionado con los testigos de Jehová e incluso realizar pues, las típicas actividades cotidianas sin ser observado. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que su vida tiene que quedar sometida a una vigilancia constante y la fama, que le proporciona tanta riqueza y poder, también le impide experimentar muchas de las cosas que otras personas consideran normales. Es decir, lo que se llama el precio de la fama, básicamente. Pero el precio de una fama es exacerbada, porque lo de este hombre, ya os digo, superó todos los niveles. Entonces, bueno, pues lógicamente, pues es que esto le tiene que afectar sí o sí. Aún así, él nunca dejó de trabajar e intentó siempre contentar a sus fans, como ya veremos. Era una magnífica persona que ayudaba todo lo que podía y que os voy a decir una cosa, pisó tantos escenarios como hospitales. Y eso es una cosa que no salía en las noticias, que Michael Jackson se pasaba media vida del poco tiempo que le quedaba en hospitales de manera totalmente altruista, no para limpiar su imagen, no para quedar bien como hacen otros artistas. Él estaba un día sí y otro también en esos hospitales acompañando e incluso ayudando de manera económica a todos esos niños que lo necesitaran, bien porque tenían enfermedades muy graves como cáncer, por ejemplo. Salvó a muchos niños de esa enfermedad. Y luego veremos también qué pasó con el tema de los quemados, ¿no? Un poquito más adelante. Entonces, bueno, pues digamos que, claro, es que es no tener vida. Y esto es fundamental para entender también eh, la creación de ese famoso espacio que todos conocimos como Neverland, ¿no? Que muchos ven como una auténtica ostentación, una auténtica barbaridad. No, era simplemente la ilusión de un niño grande que no quería crecer y que nunca pudo vivir, incluso cuando se hizo adulto, una vida normal. Entonces, digamos que el rancho no es una residencia y ya está, de lujo. Es un mundo, digamos, que está construido pues alrededor de elementos evidentemente que están sin ninguna duda asociados, no lo siguiente, con la infancia, la fantasía, el juego. Estamos hablando de que tiene parque de atracciones, tiene zoológico, tiene cine, tiene espacios de entretenimiento que convierten Neverland en un universo privado, es decir, en ese país de nunca jamás representado en ese Peter Pan, ¿no?
Por una parte, para quienes defienden a Michael, Neverland representa ese intento, sin ninguna duda, de recuperar una infancia que nunca pudo vivir plenamente. Y para sus críticos, como siempre hay opiniones dispares, las cuales son respetables, es respetable que den su opinión, y como comento luego, ya que la opinión sea respetable es otra cosa. Y para sus críticos, pues el entorno también plantea preguntas sobre la famosa presencia constante de niños alrededor de un adulto extremadamente rico y poderoso. Y evidentemente, bueno, pues esto es lo que de alguna manera se convierte en una contradicción como uno de los elementos centrales y, por desgracia, de la vida de Michael. Luego, por supuesto, a esto se une esa transformación física de Michael, que todo el mundo puede ver, no tiene nada que ver el Michael de los inicios con el Michael que vimos al final de sus días, por desgracia, que comienza también a convertirse, digamos, en uno de los temas principales de habladurías de todo tipo, ¿no? Pero que sepáis que de esas habladurías también un 75% son inventadas. Es decir, a Michael le gustaba ser excéntrico, le gustaba dejar a la gente con ese halo de misterio sobre lo que era realmente su vida, pero esto también luego con el tema de los abusos infantiles, esas falsas acusaciones, pues esto terminó siendo un problema más que una suerte, ¿no? El hecho de no haberse dado a conocer tanto de alguna manera. Y lógicamente esto da mucho que hablar. Pero lo que está claro es que su rostro cambia, y además cambia de manera radical, eso nadie lo puede negar. Su piel se vuelve progresivamente más clara, y no es que más clara, es que pasamos de ser negro a ser blanco, no, fantasmado. O sea, era una cosa blanca, y digamos que su apariencia se aleja muchísimo de esa imagen que él había tenido durante los años de los Jackson 5. Entonces, digamos que aquí hay que diferenciar entre los aspectos médicos, muy importante, que esto mucha gente no lo sabe y es importante saberlo, y las especulaciones, especialmente las especulaciones que rodearon su aspecto. Michael, lo creáis o no, y de hecho en las fotografías, en la fotografía que os muestro se ve perfectamente, algunas de las imágenes, padecía lo que se conoce como vitíligo, que es una enfermedad que provoca básicamente pues la pérdida de pigmentación en la piel. Y luego además también sufrió problemas dermatológicos que influyeron en su apariencia, con lo cual no solo todo lo que reluce. Y además padecía lupus, con lo cual era una persona que tenía, digamos, una salud bastante endeble, porque el lupus no es ninguna tontería. ¿Pero qué pasa? Pues que, como siempre, los malditos medios de comunicación amarillistas, digamos que transforman cada cambio físico en esa fuente permanente de especulación, ¿no? Que no va a buscar la base real, sino que se limitan a, ¡guau! Mira, se ha debido operar 100.000 veces, mira qué cambio, que ahora antes era negro, ahora blanco, qué fuerte, patatín, patatán. Bueno, pues todo tiene una explicación. Su rostro, su cabello, su nariz y su piel se terminaron convirtiendo en asuntos públicos. Entonces ahí es cuando Michael ya no puede controlar su propia imagen, que se hace cada vez más evidente con esos cambios. Y la persona que había revolucionado la forma de construir una imagen artística termina convirtiéndose en alguien cuya propia apariencia era constantemente analizada por millones de personas. Es que tiene tela como somos, cómo nos gusta juzgar a las personas por cómo son, por el aspecto que llevan, por lo que hacen, en lugar de reconocer sus méritos, sus logros, y ver el fondo de una persona que era una gran persona, no tengáis ninguna duda. Entonces, claro,
digamos, la fama de Michael también comienza a afectar profundamente a su personalidad, porque como hemos dicho, cuanto más famoso se vuelve, más difícil, como es obvio, le resultaba confiar en los demás, porque no era la primera vez que hubo mucha gente que se acercó a él y que luego alguna de ellas fue la que lo denunció de esos supuestos abusos. Qué casualidad, porque los había pillado robando, los había pillado tal y los tuvo que echar, porque lo engañaron, lo intentaron engañar cientos de veces, aprovecharse de él. Y lógicamente pues esto hace que empiece a desconfiar, porque la gente que se acercaba a él pues no sabía si estaba interesada en su persona, pero también en su dinero, su fama o digamos las oportunidades que tenía el simple hecho de ser una persona cercana a él, ¿no? Y entonces, claro, esto al final es una dificultad muy grande para establecer relaciones normales. Y esto, sin ninguna duda, también es una de las tragedias, de las grandes tragedias, digamos, de su vida. Porque siendo una de las personas más famosas del mundo, pero más famosas del mundo, esa fama podía impedirle saber cuando alguien, como os comento, se acercaba a él por un afecto auténtico, por un cariño de verdad, porque le interesaba, y cuando lo hacía por interés. Entonces esto al final lo que hace es que trae un progresivo aislamiento emocional y social, que al final estas personas se terminan sintiendo más solas que nadie. Más solas que nadie, porque es eso, que llega un momento que la desconfianza es tal que al final pueden confiar en 2 o 3 personas con los dedos contados y los demás, pues bueno, están ahí y demás. Y precisamente por eso, entre otras cosas, él encuentra más seguridad entre los niños que entre los adultos, eso sin ninguna duda. Así que como podéis ver desde el principio, desde luego lo que tuvo Michael no fue una vida ni mucho menos normal y tampoco mucho menos lo que él quería, que era básicamente ser ese niño grande, ¿no? Y que fue lo que le hizo cometer algún error, lo cual es totalmente lógico y totalmente lícito, es decir, nadie es perfecto, haciendo algún comentario que para él era totalmente inocente porque no tenía nada que ocultar, pero que otras personas se lo tomaron de la manera que se lo tomaron. ¿Por qué? Bueno, pues porque la primera gran crisis pública de la vida adulta de Michael Jackson, como todo el mundo sabe, llega desgraciadamente con las acusaciones de 1993, donde es acusado por primera vez de abuso sexual de un menor. Y como estamos hablando de unas personas más importantes del mundo y más, digamos, excéntricas, de las que más se habla sin saber y se cuentan historias para no dormir, pues obviamente esto provoca una gran conmoción mundial. Entonces esa acusación transforma radicalmente, pero radicalmente, la percepción pública del cantante. Digamos que hasta ese momento sus comportamientos podían ser considerados, como os comento, extravagantes, extraños o excéntricos, pero tras esa denuncia, esos mismos comportamientos, como os comento, se vuelven en su contra, ¿no? Comienzan a ser interpretados como posibles indicios, atención, no pruebas, indicios de una conducta criminal. Digamos que entre la investigación policial, la presión mediática y las negociaciones civiles, Michael Jackson se encuentra en una situación que ya de por sí era vulnerable, pues ahora ya pasa a ser enormemente vulnerable. Y aunque este caso, como veremos, si quiero de verdad que estéis atentos a esto y que sepáis exactamente qué fue lo que pasó para poder tener la realidad. Para esto hay que leer mucho,
Hay que leer sobre todo a los biografías autorizadas de Michael, porque puedes leer mucha basura también, pero hay que saber distinguir también entre lo que es basura, lo que es real y sobre todo teniendo en cuenta lo que se basa en la gente que realmente conocía a Michael Jackson, que son las personas que han podido declarar y de forma totalmente altruista y gratuita, como os comento, todo lo que pasó con este tema. Y es alucinante, por no decir otra palabra peor, lo que pasó con este niño, ¿no? Claro, el caso no llega a un juicio penal, a pesar de que Michael insistió e insistió al juez que él quería ir a un juicio penal, jugándose el ir a la cárcel, porque estamos hablando de que si en el juicio, por lo que sea, salen mal las cosas, cosa que eran imposibles porque no era cierto, pues podía ser condenado. Y aún así Michael quería ir a un juicio penal. Pero ¿qué pasa? Pues que allí los jueces son muy tercos y finalmente pues termina viéndose obligado a llegar a un juicio civil. ¿Vale? Los juicios civiles, ya para empezar, están básicamente hechos para sacar dinero, es decir, para llegar a un acuerdo económico. Eso ya para empezar. Con lo cual él se ve obligado a llegar a un juicio civil y él se niega a entrar, digamos, a la extorsión del padre de este chico, que es el que lo extorsiona y le dice: si no me das este dinero te voy a acusar de... Y eso está grabado, señores, eso existe. Fue un señor que en fin... actuó de la peor manera, de la manera más vil que se puede actuar, intentando que Michael Jackson le diese dinero para sus fallidos fracasos de llegar a ser un supuesto director de cine, cosa que nunca consiguió porque era tremendamente malo, y que le quiso sacar nada más y nada menos que 20 millones de dólares a los que Michael realmente se negaba a pagar. Es decir, no os creáis que esto fue, no, pero si le pagó sería por algo. No, le pagó porque las personas que lo querían, que lo rodeaban, que estaban cerca de él, abogados y demás, le dijeron: mira, Michael, por culpa de este tema se están suspendiendo giras, se está dejando de grabar discos, se está dejando de generar un montón de millones de euros solamente por el capricho de este tipo, que lo único que quiere son 20 millones de dólares y tú estás empecinado en no dárselos, por lo que eso puede suponer, pero al final lo mejor es que le des el dinero y en fin, te olvides de este tema porque es muy fuerte, ¿no? Y eso, lógicamente, se subraya en algunas biografías, o sea, lo que es la diferencia entre un acuerdo civil, que siempre busca un tema económico, y una condena penal, ¿no? Entonces, concretamente, la repercusión pública del caso resultó devastadora para Jackson, porque el hecho de que terminase pagando, muy a su pesar, fue como, ha pagado para ocultar. Pues no, para nada. Y a partir de entonces, digamos que la acusación se convierte en una parte inseparable de su imagen pública. Incluso aunque nunca fue condenado, que quede claro, es que no fue condenado, es que fue en todo momento declarado inocente de todos los cargos, porque no había pruebas de ningún tipo y se miró y se remiró en sus archivos, en sus ordenadores, todo se revolvió y demás, como se hizo en el caso Epstein, y se encontraron 20.000 imágenes, 20.000 historias para no dormir, con el Donald Trump, con el príncipe Andrés, o sea, con un montón de gente y demás, se encontró, porque eso si buscas en ordenadores y demás lo encuentras. De Michael Jackson no encontraron nunca jamás nada, o sea, estaba totalmente limpio. La fiscalía no sabía qué hacer porque no tenían material para llevar a Michael a juicio, ¿no? Y de hecho, cuando llegó la hora, en este caso, de llegar al juicio penal, una vez habiendo pagado a este individuo
el padre de este niño, que ahora os contaré cómo llegó a donde llegó, y a extorsionar a Michael Jackson por este importe, cuando llegó la hora de presentarse al juicio penal, resulta que no se presentan. No se presentan y lo dejan así. ¿Por qué? Porque ya habían conseguido lo que querían, que eran los 20 millones de dólares, y no les interesaba llegar a un juicio penal porque sabían que no tenían ni la más mínima prueba, y sin embargo Michael sí, de que este individuo lamentable, padre de este niño, lo extorsionó desde el primer momento. Esto está grabado, señores, y está demostrado legalmente. Así que se puede decir misa, se puede decir miso, pero esto fue lo que pasó. Pero bueno, voy a ser un poquito más clara con este tema, básicamente, y os voy a contar un poco cómo surge toda esta historia, digamos, de este niño, ¿vale? Para que os deis cuenta de hasta dónde es capaz de llegar un ser humano por dinero. O sea, es algo alucinante. Y llegar a hundir, porque de alguna manera lo hundió, más por las acusaciones, por la vulnerabilidad que tenía este hombre, por todo lo que había tenido que superar y salir adelante. Y de repente, una persona que no hace más que el bien, que se preocupa por los niños, que invierte un dineral constante en salvar niños, en estar con ellos en hospitales, en que no les falte de nada, y de repente, cuando menos se lo espera, le viene esta historia por culpa de un ambicioso de narices que tenía, desde luego, muy poca empatía, aparte de otras cosas. Bueno, y por ahora yo creo que lo mejor es que lo dejemos aquí para que los vídeos no se hagan demasiado largos, porque realmente sobre Michael Jackson hay muchas cosas que contar, y quiero contaros la historia de esta primera acusación, exactamente cómo sucedió y cuáles son las pruebas que hay de que esto no fue en ningún momento real. Entonces yo creo que lo vamos a dejar aquí en este primer vídeo, y continuaremos pues en breve con el segundo, incluso con el tercer vídeo, porque como os comento, hay muchos cambios en Michael Jackson a partir de este momento, y creo que es importante tratarlo pues con la seriedad que se merece, ¿no? Al final. Así que lo dejamos aquí temporalmente, y como os comento, continuaremos en un segundo vídeo donde trataremos el tema de las acusaciones en particular, y un poco pues todo lo que rodeó a partir de ese momento a Michael. Así que nada, hasta pronto y muchísimas gracias por vuestra atención. Espero vuestros comentarios y nos vemos, espero que pronto, en la parte número 2, en el segundo vídeo. Muchas gracias. Un saludo.